Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. En este nuevo año 2026, iniciamos los primeros 2 domingos recordando 2 ordenanzas que fueron la Cena del Señor, el primer domingo, y el segundo domingo, el bautismo. 2 ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo para su iglesia y quisimos recordarlas porque aunque las practicamos, pues no necesariamente habíamos enseñado acá desde este lugar. Iniciamos la serie de este año con el tema que le hemos denominado Caminando con Jesús en los Evangelios. Usualmente estudiamos un libro del Antiguo Testamento y luego el siguiente año uno del Nuevo, o en el mismo año combinamos. Así que el año pasado estuvimos caminando con Nehemías en la reconstrucción del templo y la reconstrucción espiritual del pueblo. Ahora vamos a caminar con Jesús en los Evangelios. Y cuando decimos caminar, estuve pensando, lo cual es bueno, que si yo camino con alguien, usualmente platicamos y usualmente nos conocemos. ¿Por qué? No digo que sea imposible, pero afortunadamente cuando yo camino con alguien, es difícil que sigamos caminando, podamos ir, digo no imposible porque los patojos a veces pueden, pero si usted va por distintos lugares no puede ir viendo el teléfono. Así que se guarda y platicamos. Y platicando, yo conozco de la otra persona me conoce, conozco de la persona y conozco a la persona. Conozco de es información acerca de cómo es, qué le gusta, etc. Pero conozco a es porque voy a su interior. Y lo que esperamos en esta serie es que a través de los evangelios podamos conocer de Jesucristo y a Jesucristo. Y que eso, como uno de los cantos decía, o más bien dicho, la invitación que nos hacían a caminar este año buscando vivir bien para Él. Pues esperamos que así sea nuestra experiencia con esta nueva serie. Vamos a estar usando los 4 evangelios, fundamentalmente los primeros 3, a los cuales se les llama sinópticos, y se les llama así porque los 3 combinan una serie de pasajes o historias de Jesús que la repiten, a veces los 3, a veces 2 y así nomás. Y Juan vendrá también como apoyo, que lo estaremos también estudiando en esta serie. El día de hoy vamos a iniciar con Mateo capítulo 1, así que vaya ubicando en su Biblia en Mateo capítulo 1 y con el dedo, sea en papel o en pantalla, también vamos a estar en Lucas capítulo 3. Y previo a zambullirnos con Z, zambullirnos en el pasaje, fíjense que estaba recordando por ciertas circunstancias recientes que este servidor cuando se enfermaba había una característica que es que me pongo arisco y antisocial. Mario me lo repite de vez en cuando, el español que está ahí atrás. Mario Guillén, me retraía a mi habitación, no quería que nadie me hablara, no tenía contacto con nadie. Y mi esposa solo me decía, ¿necesita algo? No. Y ahí se acababa todo. Dios sobra. Hace unos años vino un maestro, Nelson Morales, a hablar por qué sufrimos los cristianos. Y dio varias razones bíblicas. Dijo, a veces es por culpa de otros y a veces es responsabilidad de uno. Pero dentro de lo que enseñó con sus pasajes bíblicos, nos dijo una cosa. A veces cuando sufrimos necesitamos oración.
Y entonces él dijo, y a veces solo oramos en lo personal, ¿verdad? Y tratamos eso con Dios. Pero él recomendó, compártalo con otros. Y miren lo que dijo. Cuando usted ora y el Señor le responde, hay acción de gracias. ¿De cuántas personas? Solo de usted. Ahora, ¿qué pasa cuando esa necesidad es compartida con otros? Y hay respuesta de Dios. ¿Cuántas acciones y alabanzas suben al Señor? Muchas. Eso me dio un giro, ¿verdad? Porque la parte práctica fue en 2019, estando en un hospital. Me iban a hacer una operación de algo que uno no cuenta, ¿verdad? Pero me iban a quitar la próstata. Y me recuerdo que esa mañana, antes de entrar a sala de operaciones, mandé un WhatsApp a la iglesia para ponerlo en oración. Porque sea por lo que sea, dije yo, quiero que el Señor sea exaltado. El Señor me cuidó, pasé por eso. Algunos me fueron a visitar y me adapté a recibir visitas porque estaba buscando que el Señor sea exaltado. Así que yo le animo, cuando pase por necesidad, si usted quiere, se lo guarda. Usted solito con el Señor, Él le va a escuchar. Pero cuando usted quiere que más acciones de gracias hayan, compártalo con otros. Yo lo hice ahora con mi nieto, Solomón, ¿verdad? Muchos oraron por él. ¿Y saben qué? El Señor respondió. Hasta el día de hoy está bien. Y a veces surge la duda, pero ¿será que el Señor obró o tiene ahí una sorpresa guardada? Negativa, ¿verdad? Señor, gracias, he estado diciendo. No voy a pensar otra cosa. Gracias, bendito seas. Y para los hermanos que han preguntado, por eso se los comparto, para que agradezcamos a Dios por su obra. Pero les animo, no tiene que ver exactamente con el mensaje, pero si usted pasa por alguna pena, dolor o necesidad, compártalo. Porque ¿cómo quiere usted que Dios se exprese a través de su cuerpo bendiciones si el cuerpo no se entera? Dicho esto, Mateo capítulo 1. ¿Por qué? Vamos a estar estudiando este primer pasaje. Recuerden que les he dicho que cuando estudiamos la palabra, vamos a ir a ella para ver qué dice. ¿Qué le dijo Dios a la audiencia original? ¿Cuál es la enseñanza ahí en la Escritura? Pero luego buscamos extraer algún principios que podamos aplicar para nuestra vida diaria. También les he mencionado que cuando llegamos a un pasaje, buscamos su contexto, a veces dentro del mismo pasaje y a veces un poco más amplio. Esta mañana empezamos con un contexto un poco más amplio para entender por qué se escribió lo que se escribió aquí en los evangelios. Así que, como parte de nuestra costumbre, encomendemos al Señor el estudio de su palabra. Te damos gracias por tu palabra, por estos evangelios que nos hablan de la vida y obra del Señor Jesús y el cumplimiento de su misión como expresión de tu amor para arreglar y solucionar el problema de la humanidad, el estar muertos en delitos y pecados. Te damos gracias porque su muerte pagó por ese precio. Fue sepultado, pero resucitó y ahora vive. Y ahora lo proclamamos los que hemos creído en Él para todos aquellos que aún no le conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en el tiempo de los primeros siglos de la iglesia cristiana, al menos en el mundo griego, existía el pensamiento de que la materia era mala. Eso era lo que pensamos, del cuerpo, todo lo humano es malo. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que sea del espíritu. Uno de los filósofos que enseñó esto fue Platón, algunos siglos antes de Jesucristo. Así que no era, ¿cómo iba a ser posible que Dios se hiciera humano? Eso iba contra el pensamiento de él, porque lo humano era malo. No era posible
que lo divino se hiciera humano. Bueno, ese era el pensamiento, les digo. Con esto en mente, fueron surgiendo con el tiempo herejías. Herejías son falsas enseñanzas o enseñanzas que contradicen lo que la Escritura enseña. Así que algunos, para tratar de compaginar estos pensamientos, dijeron, no. Jesús, o sea, Dios no se hizo humano, no tomó carne. Y entonces era una apariencia. O sea, lo que ustedes ven ahí en los evangelios y todo lo demás, no era un Jesús humano, sino era una apariencia que todos vieron. Hubo algunos que llegaron a decir que incluso como que flotaba, no tocaba el piso porque era del mundo y era malo, entonces estaba como levitando. Ahí surgieron ese tipo de enseñanzas que luego fueron arregladas. Una de esas se llamaba docetismo. Y algunas fueron corregidas en reuniones de líderes de iglesias que se hicieron a través del tiempo. Hubo una en un lugar que se llama Calcedonia, donde definieron que Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hoy vamos a estar viendo el aspecto de la humanidad de Jesucristo. Las corrientes gnósticas, también por aquellos primeros siglos, decían que el mundo material era maligno, por lo tanto el Cristo divino no podía haber tomado un cuerpo humano. Y usted podría decir, bueno, pero nos estás hablando de los primeros siglos de la era cristiana. Efectivamente. Ok, ya quedó atrás. Bueno, no necesariamente. Ahí por el siglo XVIII, XIX y XX volvieron a surgir pensamientos de este tipo, pero ya no en el contraste del inicio, sino empezaron a desarrollar lo que se llama el mito de Jesús, conocido también el Jesús mitológico. Estos nuevos pensadores decían que la historia de Jesús es una obra de mitología, que en realidad Jesús no existió como un ser real, sino que fruto de lo que está en los evangelios, de las epístolas de Pablo, que todos ellos se escribieron no de un personaje real. Entonces la gente poco a poco empezó a creer que Jesucristo era un ser histórico. Pero dicen estos pensadores, no, en realidad no existió, sino surgió de las enseñanzas que hay en los evangelios y en las epístolas de Pablo y de los demás. Así que no es un ser real histórico, fue otro abordaje, negando la humanidad de Jesucristo. Por ahí alguno dijo, bueno, mire, tal vez si un fulano que se llamó Jesucristo, vivió ahí sin pena ni gloria, pero nada que ver con este del que nos han hablado, porque este es el resultado de un mito. Y usted diría, bueno, ¿y qué tan cerca? Bueno, más o menos algunos de esos pensadores empezaron finales del siglo XIX y algunos del siglo XX, más o menos de la década en que yo nací, que fueron de los que expresaron este tipo de pensamiento. Averiguando un poquito, me encontré con algo interesante que quiero mencionar así que de manera colateral. Uno de los hombres que analizó si Jesús es histórico, real o no, de apellido Ehrman, es un hombre que nació en el centro de Estados Unidos, se inclinó por las cosas espirituales, estudió la Biblia con sus idiomas originales, después se fue a estudiar al Instituto Bíblico Moody, un instituto conservador, después fue a la universidad en Wheaton College, que también es conservador, donde creen en la Biblia y lo que nosotros creemos, pero su maestría se la fue a sacar a una universidad que se llama Princeton, que ya no es conservadora, sino de pensamiento liberal. Para no hacerse la larga, solo para que nosotros aprendamos acá y por qué debemos caminar con Jesús. Este fulano del que les estoy hablando, de adolescente se incorporó a lo que se llama cristianismo evangélico. Él era un cristiano nacido de nuevo, así se denominaba a él mismo. Empezó creyendo que la Biblia era una Biblia inerrante, inspirada, lo que todos nosotros creemos. Luego se metió a estudiar un poco más a un tema que se llama crítica textual, hizo estudios de posgrado, ahí fue donde llegó a Princeton y paró bajo la dirección de un señor algo famoso, Bruce Metzger,
que ha incluido dentro del Nuevo Testamento, del cual algunas de las versiones que nosotros tenemos ha influido en su redacción y no era creyente. Y este señor, ¿saben en qué paró? Este que les estoy hablando, después de que dijo que era nacido de nuevo, cristiano evangélico, pues paró volviéndose un cristiano, entre comillas, liberal, y después se autodenominó como ateo agnóstico. Ok, y un segundo caso, un señor de apellido McNair, este llegó a ser incluso ordenado ministro bautista, hizo el mismo recorrido que este que les hablé, y al final se declaró ateo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque yo me hice la pregunta, dentro de toda esta trayectoria, gente inteligente, por cierto, estudió los temas bíblicos de manera profunda, idiomas, el estudio de las escrituras y todo, y me paran del otro lado. Me hice la pregunta, durante ese recorrido, ¿habrán caminado con Jesús? Quizás llegaron a conocer de Jesús información, pero la pregunta fue, ¿conocerían a Jesús? Y dejo esta pregunta aquí, para ver si usted conoce a Jesús. No voy a hacer que después de tantos años por ahí nos anuncien que ya no es más cristiano, como muchos que hemos escuchado a través del tiempo. Bueno, al final, ¿Jesús existió o no? Según el mundo secular. Este señor que les hablé, que se volvió ateo agnóstico, llegó a concluir con lo siguiente. Prácticamente todos los historiadores cuerdos del planeta, cristianos, judíos, musulmanes, paganos, agnósticos, ateos, lo que sea, han llegado a la conclusión de que Jesús ciertamente existió. Otro autor dice, la teoría de la inexistencia de Jesús ahora está efectivamente muerta como una cuestión de erudición, algo que solo se platicó ahí en términos elevados, llamémoslo. Y uno más dice, cualquiera que use el argumento de que Jesús nunca existió, está simplemente haciendo alarde de su ignorancia. Así que los que están en la U, si por alguien les cae con que Jesús no existió, no se lo digan, pero es un ignorante. Va, ahí está. Y la pregunta es, ¿y tú qué crees? ¿Qué es lo que crees acerca de Jesús? ¿Y dónde voy a averiguar yo acerca de Jesús? Pues mi propuesta es, obviamente, primero voy a las Escrituras. Pablo, cuando empieza sus viajes misioneros, llega en una de las múltiples ciudades a una ciudad que se llama Tesalónica. Usualmente entraba primero a la sinagoga y después se iba al resto de la población. ¿Y qué hacía en las sinagogas? Les decía esto. Les demostraba que era necesario que Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Y les decía, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Ese era el mensaje, las buenas nuevas. No les gustó. Empezaron a perseguir a uno de los primeros que creyeron y a él le dijeron, Pablo, con tu mejor zafuca, le dijeron, palabra japonesa que quiere decir andate de aquí. O sea, eso no está aquí en el texto, perdón, son de las cosas que todavía estoy controlando. Entonces le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Mejor andate. Y se mueve a una ciudad vecina que se llama Berea. Y llega a ser lo mismo. Llega con los judíos en la sinagoga, les empieza a hablar de Cristo. Pero aquí hay una diferencia con los de Berea. Estoy en Hechos 17. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente. Recibieron la palabra con ganas, ¿verdad? Con hambre. Escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. Pablo les dice, Jesús a quien les anuncio es el Cristo. Y ellos se van a las Escrituras, en el Antiguo Testamento, a corroborar que es cierto lo que estaba enseñando Pablo. ¿Qué crees tú de Cristo? Lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Un pasaje más y no he entrado todavía al de la mañana de hoy.
Primera Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice el apóstol Juan, casi en el año 90 después de Cristo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Estoy en la Reina Valera 60. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ok, ¿Jesucristo fue un ser humano? 100% sí. Y entonces, en el pasaje de hoy, Mateo capítulo 1, busque ahí en su Biblia, y el versículo 1 dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y lo que estoy proponiendo esta mañana, que nos dice el texto, es que Jesucristo es un ser humano, o sea, encarnó acá, en este mundo. Vamos a hablar que es Dios la próxima semana, pero esta semana nos enfocaremos en su humanidad. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En los evangelios de Mateo y Lucas vemos dos genealogías. ¿Qué? Genealogía. ¿Qué es una genealogía? Conjunto o lista de antepasados. Así que en mi genealogía sería Rolando, hijo de Ramiro, hijo de Tomás, y de ahí ya no sé de dónde vengo, ¿verdad? Pero por ahí llegamos. Por lo menos del lado de las mujeres sí tengo un poco más atrás. Pero eso es una genealogía, lista de antepasados. Así que vamos a empezar con la que presenta Mateo. A algunos no les fascinan estos pasajes por los nombres, ¿verdad? Pero vamos a ver que podemos aprender algunas cosas. Mateo capítulo 1, ahora nos vamos a ir de los versículos 2 al 6. Y vean de dónde empieza Mateo. Abraham engendró a Isaac. Y haga el cálculo a ver si qué tantos nombres conoce y sus historias que están en la Biblia. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Fares y Zara son varones. Pero Tamar, que es la que dice ahí, Judá engendró de Tamar. Ok, Tamar es la mujer. ¿Quién era Tamar? Si usted lee allá la historia en Génesis, va a encontrar que había una costumbre entre de los israelitas que si uno se casaba con una dama y venía yo y fallecía, le tocaba a mi hermano que me seguía casarse con ella para que el primer hijo que tuviera fuera descendiente del que se murió. Y de ahí los demás eran de él y así. Bueno, resulta que se le murió el hijo y el otro no quiso darle descendencia. Total que Tamar se quedaba sin descendencia. Tamar era la nuera y no era judía. Vino Tamar, se disfrazó de una dama de mala conducta y se relacionó con su suegro, y de esa relación surgen Fares y Zara. Bueno, sigamos. Luego Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Es un nombre, no un pez. Salmón engendró, ojo, otro nombre. Ponga bien ahí, engendró ¿de quién? De Rahab. Engendró a Booz, con Z, Booz, ¿verdad? Otra versión dirá Boaz. Bueno, y Rahab, ¿quién es Rahab? Cuando Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó, entran para ver cómo la iban a conquistar, y lo recibe una mujer que no era de buena conducta, era una prostituta, Rahab. Y ella los esconde, los ayuda a escapar, y después Josué con todo el pueblo conquistan Jericó. Ella, Rahab, es la mujer de mala conducta, ¿sí? Ella fue la mamá de Booz. Qué genealogía esa más interesante, ¿verdad? Y resulta que después Booz, y ya avanzamos con el tiempo, por el tiempo de los jueces, ¿verdad? Se casa con otra dama
que no era judía, era Ruth. Ruth era moabita. Moab, habían dos ciudades, Moab y Amón. ¿Y de dónde vendían esas ciudades? Pues resulta que cuando Dios envía a los ángeles a rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra y destruye Sodoma y Gomorra, resulta que se muere la esposa de Lot y por las costumbres y contaminación de la cultura, dicen las dos hijas de Lot: ¿y qué vamos a hacer solas sin descendencia? Engañan al papá, lo embolan, se acuestan con él y cada una queda embarazada. De una sale el pueblo de Amón y del otro el pueblo de Moab. Y de este pueblo, con ese origen, es Ruth. Ruth no era judía. Y esta Ruth se para casando con Booz, ¿verdad? Y de ese matrimonio surge Obed. Y Obed tiene como hijo a Isaí. E Isaí engendró al rey David. Me detengo aquí un momentito, por si usted ha leído ya esta genealogía. Hoy en día, pues no sé si aquí algunos, no he platicado, pero con gente de afuera, estamos con eso de las genealogías, ¿verdad? Con los apellidos. Y alguien nos dice, pues mi apellido es tal y estamos yendo a la embajada, al consulado de España para sacar nuestro pasaporte. Y otros son de familia de ascendencia italiana y que quieren sacar su pasaporte italiano. Tengo mi conocido que logró rastrear su apellido. Es puro chapín, ¿verdad? Pero dentro de las ramas, familia real de... Se me fue el nombre del país, queda a la par de Países Bajos, Bélgica. Él es descendiente de un miembro de familia real de Bélgica. ¿Y por qué esa tendencia entre nosotros? Como quien dice, aquí donde me ves cara de chapín, ¡ja! Yo tengo una ascendencia. ¿Ah? Así somos, ¿no? Queremos creernos la mamá de Tarzán. Pero perdonen, cuando el Señor revela su palabra, nos la deja ir así, cabalito. Imagínense, 4 mujeres no judías y algunas, Dios me guarde, con no muy buena reputación. ¿Saben quién fue la última? Porque dije 4, ¿verdad? La última dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, que no aparece su nombre, pero es Betsabé. Y Betsabé tampoco era judía, era de las tribus cananeas circundantes. Oh, Jesucristo en su línea genealógica tiene estas firmitas. Así es. Vamos a ver qué significa eso para nosotros. Sigamos. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam y Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. ¿Y aquí qué? Bueno, le voy a decir por lo menos 3 de los que aparecen aquí: Josafat y Ezequías. Josafat, Ezequías y Josías fueron de los mejores reyes que tuvo el reino del sur, porque en el norte nada, todos salieron malos. Pero de los demás, uno que otro, su atisbo, un asomo de ser bueno, pero no fueron buenos reyes, alejados de Dios. ¡Hala! ¿Y esos son los antecedentes, los antepasados de Jesús? Afirmativo. Y terminemos la lista. Después de la deportación a Babilonia, porque con Josías y su hijo Jeconías se lo lleva el Señor a Babilonia, 70 años. Allá y de regreso sigue la ascendencia de Jesús. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. A Zorobabel lo va a ver por ahí en el libro de Esdras. Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos ahora a Lucas capítulo 3, váyase al versículo 23. Y claro, estoy haciendo comentarios, pero me tomé tiempo en leer la genealogía que presenta Lucas. Me tomó a voz promedio, velocidad, 1 minuto 35 segundos con 82 milésimas. O sea, nos parece interminable cuando leemos las listas, pero no toman tanto tiempo. Lo vamos a leer, porque Lucas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Por qué cuando hablamos decimos Jesús cuántos años tenía cuando empezó su ministerio? 30. ¿Y de dónde lo sacamos? De aquí, de lo que Lucas dice, era como de 30 años. Hijo, note eso ahí, léalo. Hijo, según se creía, de José. Mire lo que escribe Lucas. Según se creía. Y vamos a entender ahorita que juntemos las dos genealogías. Según se creía, hijo de José. Y a su vez, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum. Y Amós y Nahum no son los profetas, eran nombres comunes en aquel día. Hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, no es el mismo que está en la otra lista, hijo de Salaltiel, hijo de Neri. Continúo, versículo 28. Hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, no es ni Simeón ni Judá de las tribus, hijo de José, tampoco hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, ojo aquí, hijo de Matata, agrega, hijo de Natán, hijo de David. Si usted es inquisitivo, usted ve que en la lista de Mateo habla de que el hijo que tuvo David fue Salomón. Pero aquí no mencionan a Salomón, sino a Natán. Y luego, para atrás, ya coinciden. Hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Hasta aquí llegaba Mateo. Y Lucas sigue para atrás. Hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, este sí ya lo conoce, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, el que vivió más años, 969, hijo de Enoc, el que no vio la muerte sino fue traspuesto, dice el Antiguo Testamento, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hasta ahí se fue Lucas con la... Y usted me va a decir ahorita, que los pasajes, bueno, pero estamos aprendiendo, vamos a ver, me proyectan por aquí la primera diapositiva. Para que podamos entender esto, preparé 65 diapositivas, no es cierto, son como 4, así no, se me duermen. Bueno, y en este momento ya aparecieron. Bueno, ahora vamos a juntarlos para que nos quede más claro. Mire pues, Mateo 1, 15b, 16. Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Lucas 23, 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía que era hijo de José, ¿verdad? Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana. Ahí se nos vamos. Ahora, una más, por favor. Y ahorita la vamos a entender mejor, así más en términos nuestros. La genealogía de Mateo, aquí la tengo. Eleazar, por la vía de José, Eleazar era el abuelo.
Eleazar, bisabuelo. Matán, abuelo. Jacob, papá. Y luego viene José. Ahora, la que nos presenta Lucas, él nos está presentando la genealogía de María, no la de José. Por eso Lucas dice que según se creía que Jesús era hijo de José, pero no era hijo de José. José fue su padre adoptivo. Y entonces Lucas nos presenta la genealogía de María. Tenemos a Leví, bisabuelo, Matat, abuelo, Elí, papá, pero de María. Y dice Lucas, aunque creían que era por la vía de José. Entonces lo que tenemos son dos genealogías. Una que nos habla la de José y otra la de María. Y por cualquiera de las dos, Jesús es hijo de David. Es el descendiente real. La siguiente, por favor. Me voy a ir para atrás. ¿Por qué esa diferencia en las dos genealogías? En Mateo, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Pero Lucas dice, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. El punto común ahí es David. Pero David en este caso engendra a Salomón y en este caso David a quien engendró fue a Natán. Cuando ustedes se van a los libros de Samuel Reyes van a encontrar que Natán y Salomón eran hermanos. Muy factiblemente eran hijos los dos de Betsabé. Lo único que por vía Salomón nos da Mateo la ascendencia de Jesús hasta José, y por la vía de Natán, su otro hijo de David, nos da la ascendencia de María. Repito, por cualquiera de los dos medios eran descendientes del Señor Jesús. La última diapositiva, y ahí está. José con Mateo, Obed, Isaí, David, Salomón, María, Obed, Isaí, David, Natán. ¿Estamos claros con esto? En pocas palabras, con esta termino la presentación acá. Abraham nos dio la genealogía, Mateo nos dio la genealogía de ida de Abraham hasta llegar a Jesús. Y sin embargo, de vuelta nos la da Lucas. Él empieza desde José, según se creía, ¿verdad? Y se va para atrás y él llegó hasta Dios. Cuando leemos la Biblia, esto es lo que estamos aprendiendo. Ahora usted entiende por qué las dos genealogías son diferentes. No es que haya un error, es que una es de José y la otra es de María. Entonces me va a decir usted, aquí terminamos ahí. Bueno, entonces, vaya, entendí. ¿Qué dice el pasaje? Dice que Jesucristo era descendiente de David y que Jesucristo fue un ser real. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué aprendimos por ahí? Ok. Dentro de sus antepasados hubo personas de no necesariamente muy buena reputación, tanto dentro de algunas de las mujeres como de un buen número de hombres de los que fueron reyes, se portaron mal. Y entonces, ¿y eso qué conmigo? Ya se fijó en la gracia de Dios. Porque es que si no hubiera sido mejor arrasar a toda esa gente, ¿verdad? El Mesías viene de todo ese montón de gente que fueron pecadores. ¡Qué bárbaros!, ¿verdad? Ay, ¿y yo qué? ¿Qué soy yo mejor que Rahab? ¿Qué soy yo mejor que Ruth? ¿O que Josafat? ¿O Manasés? ¿O Salomón? Usted, como decía el general, usted papá, usted mamá, usted hijo, usted hija, reconozca que ese Dios de gracia, que proveyó la venida del Salvador a través de todos estos hombres y mujeres pecadores, también lo rescató a usted, que es un pecador. Además de que tengo que reconocer que no soy la gran cosa, que por cierto les cuento,
tenemos que tener cuidado de que no se nos suba el orgullo, creyéndonos cada uno en su pensamiento que uno es mejor que los demás. Byron tendrá una... Las baterías, ahí está. Byron tendrá una vida cristiana mejor que la mía. Él leerá la Biblia como yo la leo, orará como yo oro, servirá, y se empieza uno a ensalzar. Ojo, no es lo que aprendemos en la Escritura. Somos pecadores, objetos de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Una cosa más para aprender. A la medida que avanzamos por los evangelios, vamos a encontrar preguntas, nos van a surgir dudas que van siendo respondidas por la palabra. Le pongo un ejemplo. En Juan 14:6 llega Felipe con Natanael y le dice: mira, encontramos al Mesías de allá de Galilea. ¿Y qué le dice Natanael? De Galilea puede salir algo bueno. Natanael no conocía acerca del origen de Jesús. Les doy uno más. Juan 7, 41, 42, discutiendo de Jesús, unos decían: es el Cristo. Pero otros decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David? Ahora entiende por qué Mateo dice Jesús, hijo de David, y nos da su genealogía, igual que Lucas. Porque Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, pues efectivamente había nacido en Belén, la ciudad de David. Preguntas, dudas son resueltas con la Escritura. Nicodemo, aquel que llegó con Jesús de noche, pregunta al Sanedrín, a los gobernantes: ¿nosotros juzgamos a un hombre sin haberlo escuchado? Y le contestan: anda a revisar, mira que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Así lo callaron. Y resulta que estos hombres eran los ignorantes, porque Jonás era de Galilea, Nahum también, y quizás Miqueas. Así que cuando leemos la Escritura, vamos ampliando el panorama. Termino con una cita más acá. Discutiendo con Jesús, los judíos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Y por qué le salen con eso? Hijo, según se creía, de José. Claro, circulaba ahí la información de que José no era el papá de Jesús, el papá biológico. Pero recuérdense que el padre de Jesús era divino. Sin embargo, ellos tirándole al Señor. Lo que estoy tratando de decir es que a la medida que vamos leyendo la Biblia, lo que encontramos en la Biblia misma nos amplía lo que conocemos acerca de Jesús. Jesús fue un ser humano auténtico, descendiente de David, tanto por la vía de José, su padre adoptivo, como por la vía de María, su madre biológica. Como humano, experimentó todas las fortalezas y debilidades propias de cualquier hombre o mujer. Y como dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Oiga, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.
Este año esperamos caminar con Jesús. Conocemos de Jesús, seguiremos conociendo de Él, pero esperamos conocerlo a Él. Si usted ha pasado por épocas de duda, de desaliento, cuestiona su vida espiritual, quizás es porque ha dejado de caminar con Jesús. Y lo que queremos a través de este estudio es animarnos a seguir caminando con Él. Como me dijeron cuando me compartieron el Evangelio, Jesús te ha creado para una maravillosa aventura, me dijeron. Y sí es maravillosa, con sus sufrimientos y sus victorias, pero es una maravillosa aventura. Los invito a que oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por el gran privilegio de poder conocer más a Jesús, nuestro Señor y Salvador. En nuestros momentos de dolor y debilidad, de duda, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón y en nuestra mente, recordándonos en quién hemos creído. Jesús está a tu diestra ahora, intercediendo por nosotros. Cuando fallamos, es nuestro abogado y habla en favor nuestro delante de ti, Padre Todopoderoso. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Termino leyéndoles el mismo pasaje de Hebreos en otra versión. Jesús fue un ser humano auténtico, descendiente de David, tanto por la vía de José su padre adoptivo como por la vía de María su madre biológica. Y entonces Hebreos se expresa: nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. El Señor Jesús está cerca nuestro. Mediante el Espíritu Santo mora en nosotros. Que no se nos olvide caminar con Él. Pongámonos de pie. La vida cristiana, una vida en abundancia desde la perspectiva de su eternidad. Esta mañana lloré. Ay, no, que los hombres no lloran, pues. Pero ¿saben por qué? Se me ocurrió hacer algo. Preguntarle a una hermana cómo está su esposo y le escribí por la noche. Y en la mañana me contesta: está mal. Mal de salud. Bueno, voy a seguir orando. Y un pensamiento de impotencia, porque sí está mal. Texto. ¿Sabe si hay alguien cerca de mi casa que pueda colocar un suero? Porque no retiene los alimentos. Se ha enflaquecido mucho. Está muy mal el hermano. No conozco. Voy a preguntarle a mi esposa, que está donde mi suegra. No, mi esposa pone inyecciones y me dice: pero no pongo sueros. No es por eso, solo si conoce a alguien. Escribo con los ancianos. ¿Saben de alguien que pueda
y recibo respuesta y me dice, sí, hay alguien y podemos irnos ahorita. ¿Por qué les cuento esto? Eso es lo que hace Jesús, cuidando a sus hijos. El Señor se manifestó. ¿Cómo va a estar la salud del hermano? No sé. Pero podemos orar por él. No pedí permiso y no me dijeron tampoco que no podía. Pero es nuestro hermano Maco Cajas. Está muy malo. Así que oremos, que el Señor haga su voluntad. Caminemos con Jesús. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella vemos a Jesús caminando entre los pecadores, entre los rechazados, entre los enfermos, llevando perdón, consuelo y sanidad. Esta mañana ponemos en tus manos a Maco, a su esposa Alicia, a sus hijos. Que en tu misericordia proveas lo necesario y que cumplas tu perfecta voluntad en la vida de Maco. Gracias por tu amor y cuidado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.